un esfuerzo del trabajo que está realizando la Secretaría de la Mujer, UNICAP, y también con otras dependencias como DSAB, DICRI, Seguridad, y la Unidad de Desarrollo del Personal. Entonces, este curso pues, tiene como objetivo pues, poder proporcionar un curso especializado para aquellas profesionales que están en la atención a casos de acoso sexual y además también aquellas dependencias donde pues también están involucradas en la prevención del acoso sexual dentro del Ministerio Público. Entonces, le damos la cordial bienvenida y en este momento pues vamos a tener palabras de bienvenida de la licenciada Brenda Justiniano de UNICAP. Muy buenas tardes, mucho gusto. Un placer saludarles esta tarde y poder brindarles la más cordial bienvenida al curso Acoso Sexual en el ámbito laboral. Para nosotros este tema es muy importante ya que responde a temas transversales y de observancia general para todas y todos los trabajadores de la institución. Así es que celebramos mucho el interés y la participación porque sabemos que muchos tienen agendas muy cargadas, mesas de trabajo con una carga laboral bastante alta, pero el tema de que estén por acá, que hagan un poquito de tiempo para participar, nos anima y me permito felicitarles por ello. También me permito trasladarles un cordial saludo en nombre de la señora Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, quien siempre está muy pendiente y acompaña estos procesos formativos. Sobre todo agradezco a la Fundación Justicia y Género por todo el apoyo, por el interés, por la presencia que mantienen en el Ministerio Público, ya que reconocemos que no solo están por cursos específicos, sino que están ahí con una presencia constante y aportándole a la institución. Así es que muy agradecida profundamente por todo ese aporte, por el acompañamiento, por el apoyo, porque nos sentimos realmente acompañados. Con el presente curso, pues esperamos fortalecer los conocimientos en torno al fenómeno del acoso y estrategias de prevención sobre todo, ¿verdad? Temas de denuncia, sanción y erradicación a nivel laboral, desde la utilización de normativas tanto internacionales, nacionales e institucionales. Como todos saben, nosotros a nivel institucional contamos con un protocolo de espacios libres de acoso sexual. Y de hecho, desde hace ya algunos años, se ha hecho todo un esfuerzo de divulgación, pero también de promoción de esos espacios libres de acoso sexual. Entonces es un tema muy importante para nosotros porque recoge ese interés por mantener espacios sanos. A la fecha, como bien lo decía la licenciada María Allí, hemos estado en coordinación con la Secretaría de la Mujer y hemos realizado ya varias cortes en el presente año de socialización del protocolo de espacios libres de acoso sexual. Este proceso, como bien les mencionaba, no busca solo dar a conocer este protocolo, sino también sensibilizar en el tema, ¿verdad? Que es muy importante poder tenerlo y también poder aportar a esa ruta a seguir en casos de acoso dentro del Ministerio Público. Hemos trabajado con mucho gusto con personal de seguridad, con DICRI y también con distintas fiscalías. Entonces, estamos muy contentos de tener este otro curso porque es básicamente un curso de seguimiento a este que ya desarrollamos. Y este curso tendrá la diferencia que el tema se va a abordar desde una dimensión mucho más grande, ¿verdad? Como bien les mencionaba, vamos a abordar todo el tema de la normativa internacional, vamos a conjugarla con la normativa nacional y vamos a también traer a colación la normativa institucional que tenemos en torno a este tema. Todo enfocado a que podamos prevenir, sancionar y también condenar, ¿verdad? Esa práctica delictiva. Así es que yo espero que disfruten mucho este proceso, que no lo vean como un curso más, sino que les permita profundizar en toda la temática. Yo siempre invito a que participen, porque es participando como vamos construyendo conocimiento, ¿verdad?
Si yo puedo compartir conocimientos, puedo compartir anécdotas, puedo compartir distintos procesos que se llevan a cabo en mi lugar de trabajo, también contribuyo al fortalecimiento de los conocimientos de mis compañeros, ¿verdad? Entonces, quiero hacerles esa cordial invitación. Yo siempre les pido, disfruten de esos procesos formativos, traten de profundizar lo más que puedan en los temas, de manera que nos puedan servir, no solo a nivel laboral, sino también en nuestra vida diaria, ¿verdad? Muy agradecida, quiero reiterar de nuevo el agradecimiento a la Secretaría de la Mujer, licenciada Lucrecia, licenciada María Yin, y a todo el equipo, porque siempre están ahí presentes acompañando a la UNICAP también. Y como les ya mencionaba, sobre todo a la Fundación Justicia y Género, quienes disertarán esta tarde en torno a este tema. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien y les deseo una feliz jornada. Muchísimas gracias, licenciada Justiniano. Y ahora pues le damos la bienvenida a la licenciada Lucrecia, quien dará también palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos, gusto de saludarles. Me alegra mucho estar en este espacio donde convergen en este momento 51 personas, compañeras, compañeros de los diferentes lugares de trabajo, y pues todos somos un equipo, somos compañeros de la institución. Y la verdad es que para nosotras, desde la Secretaría de la Mujer, que analizar desde la perspectiva de género, una de las manifestaciones de la violencia, como lo es el acoso, es muy importante, ya que constituye una tarea, un ejercicio fundamental para poder determinar la historia de estas relaciones que tenemos entre compañeros, compañeras, entre hombres y mujeres. Tal vez manifestar que este acoso, pues, que ya lo van a ir viendo más adelante, qué es el acoso, esos comportamientos, esas actitudes, no son solo de un hombre hacia una mujer, ¿verdad? Pueden ser de una mujer hacia un hombre, ¿verdad? No es tan común, pero también se puede dar, ¿verdad? En otros ambientes también. Plantear esta problemática en espacios laborales implica primero reconocer realmente que vivimos en una sociedad donde está permeada de creencias, de valores, en donde tenemos construcciones, prejuicios o estereotipos en algún momento que nos pueda afectar tanto en el ejercicio laboral, pero también en esas actitudes de estos espacios de acoso sexual que ustedes van a ver, que a la fecha tenemos más o menos, no me recuerdo muy bien, 21 casos, creo que desde que empezamos a trabajar el protocolo en el 2019, ¿verdad? En el 2019. Ha sido un ejercicio un poquito complejo porque de primero, todas y todos están en muchas actividades. Yo, como les decía, incluso hoy en la mañana el Ministerio Público tiene mucha carga laboral. Y estos espacios pues les resta al que hacer y luego incorporarse, pues es un ejercicio no tan fácil. Pero también ir y a enfrentarme yo en cómo fueron mis construcciones o han sido mis construcciones, y se llegan a topar con que estas construcciones a veces nos afectan y lo vemos tan natural que nos digan, que nos chuleen, por decir, que digan mamacita, que digan ala qué rica está, comportamientos de esa naturaleza, que uno lo que hace es mejor evitarlo, pero en este caso pues es decirlo, es reflexionar si tienen dudas sobre qué es el acoso. Tal vez no lo he podido ver, pero de repente cuando lo reflexionemos sí lo pueden ver, o algún compañero que lo haya sufrido. En una de las talleres que tuvimos, hubo un compañero que manifestó que cuando ya lo definimos y cuando ya lo interiorizamos, pues él dijo que era muy incómodo también para él, porque esa compañera de trabajo en ese momento pues lo acosaba, ¿verdad? Y tal vez él no había afinidad, no había simpatía, qué sé yo, los componentes, pero entonces también existe ese acoso sexual hacia compañeros. Así es que yo, ¿qué puedo decirles?
estos espacios son ricos, son de aprender. Nunca jamás vamos a dejar de aprender hasta que nos muramos. Siempre aprendemos de otras personas, siempre aprendemos para enriquecernos y para ser mejores personas. Estos talleres nos ayudan a ser mejores trabajadores, trabajadoras, pero también mejores personas, hermanas, hermanos, papás, hijos, hijas, en el quehacer de nuestra familia, ¿verdad? Así es que, ¿qué puedo decirles? Abran su mente, tengan la oportunidad de aprender cada vez más y de cuestionarnos si algo tenemos duda, pregunten. Este es ese espacio y luego pues agradecerles sus tiempos a ustedes, compañeras de UNICAP. Gracias por también estos espacios, a la licenciada Soledad Espada, que está también en estos espacios que coadyuvan a estos componentes en forma coordinada para poder avanzar en espacios libres de violencia en una institución que vela y combate la violencia hacia afuera, haciendo justicia, investigando y persecución penal, lo hagamos hacia adentro con esos lentes de género para poder entender mejor esta manifestación de violencia. Así es que tengan muy buena tarde y que sea una tarde productiva. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Lucrecia. Y para finalizar esta parte de presentación y bienvenida, pues vamos a darle la oportunidad también a la licenciada Soledad Espada, quien también dará pues esta apertura, ¿verdad? Palabras de apertura. Bienvenida. Gracias, Maylin, muy amable. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que se le ha hecho de parte de UNICAP, de parte de la Secretaría de la Mujer y de parte del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Como bien lo dijeron mis antecesoras, es una mesa técnica que estamos trabajando en el tema del acoso sexual en el ámbito laboral en el Ministerio Público. Creo que todas y todas tenemos conocimiento o hemos sido en algún momento víctimas o conocemos a alguien que ha sido víctima de este flagelo. El acoso sexual en el ámbito laboral, pues es otra parte, es otra manifestación de la violencia que se da a nivel estructural. Creo que es un momento de aprovechar la intervención de la organización Justicia y Género con sus conocimientos, sus saberes, y también que nosotros aportemos en esos conocimientos y saberes y experiencias que tenemos como seres humanas y humanos que nos hemos desenvuelto en diferentes ámbitos laborales, ¿verdad? Tendremos algunas experiencias que contar, pero sobre todo es llamar a la reflexión que tenemos como hombres y mujeres, que el acoso no es solamente para mujeres, la mayor cantidad es hacia mujeres, sí, pero que todos estamos inmersos en que en algún momento podamos padecerlo, sufrirlo. Reflexionar sobre cómo hemos sido construidos socialmente en una sociedad patriarcal y machista, ¿verdad? Cómo nos han socializado y cuáles han sido los roles que nos han asignado y que en algún momento caemos en las prácticas sexistas, machistas y hasta misógenas, ¿verdad? Que es necesario que hagamos un stand-by y reflexionemos profundamente sobre nuestros actuares para poder cambiar la sociedad y cambiar nosotros a nivel individual para poderlo hacer a nivel colectivo. Gracias por su tiempo, su espacio. El tiempo es para ustedes. Agradecerle al personal de las oficinas de atención a la víctima a nivel nacional que están participando, por su tiempo, por su colaboración y por todo lo que tenemos todavía que seguir aportando. Muchas gracias al equipo de OAB a nivel nacional que está en este proceso. Esperamos sea provechoso para todas ustedes y sean bienvenidas con la confianza del caso, poder preguntar. Aprendemos cuando preguntamos, ¿verdad? El no preguntar no significa que lo sepamos todo, pero hay que preguntar para ir mejorando nuestros conocimientos y también contar nuestras experiencias. Muchísimas gracias y quedan en uso de Maile. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Soledad, y pues también damos la bienvenida a personal de DICRI, seguridad y unidades de desarrollo que también están participando. Como bien lo decía la licenciada Soledad, la mayoría son profesionales de la OAB
pero están algunos acá también de otras dependencias con el propósito, ¿verdad? De que en sus dependencias también pues vaya fomentando, ¿verdad? Espacios libres de violencia y acoso sexual. Entonces ahora sí, damos la bienvenida a Rodrigo Jiménez de la Fundación Justicia y Género, quien dará pues el taller del día de hoy. Entonces, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todas y todos los compañeros y compañeras del Ministerio Público. Un agradecimiento a UNICAP, a la Secretaría de la Mujer y a la Oficina de Atención a la Víctima por permitirnos compartir estas sesiones relacionadas con el acoso sexual en el ámbito laboral. Estas 3 sesiones las estaríamos trabajando mi persona. Yo soy Rodrigo Jiménez, soy abogado con especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos y con experiencia en el ámbito de la violencia basada en género y violencia contra poblaciones en condición de vulnerabilidad. Me estará acompañando, ahora la voy a presentar en estas sesiones, en la próxima sesión, María Fernanda Valverde Díaz. María Fernanda es licenciada en Derecho y cuenta también con una vasta experiencia específicamente en el manejo del acoso sexual. María Fernanda ha trabajado en la organización de congresos internacionales relacionados con el acoso sexual en la parte académica y tiene también mucha experiencia en manejo, atención a víctimas y atención de los procesos relacionados con el acoso sexual. Antes de iniciar, me gustaría que María Fernanda se presente. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, don Rodrigo. Un gusto saludarles y un gusto estar por aquí con ustedes. Voy a estarles acompañando en estas sesiones que don Rodrigo va a ser el docente para escuchar al grupo y conocer al grupo también, y luego vamos a compartir también nosotros. Como dijo don Rodrigo, yo trabajo también en la Defensoría contra Hostigamiento Sexual en la Universidad de Costa Rica. Soy abogada ahí también. Entonces espero poder compartirles un poquito de mi experiencia y escucharles también a ustedes para aprender. Don Rodrigo, sí le iba a decir que todavía lo escuchamos cortadillo, un poquito. Entonces, si tal vez ahora cuando inicie su presentación, mejor apaga la cámara para que no tengamos problemas al escucharlo. Y si me permiten, voy a ser yo la insistente en que tenemos lista de asistencia para las personas que ingresaron un ratito después. Se las voy a enviar otra vez por el chat. Por favor, recuerden firmarlo para que podamos tener su asistencia definida y anotada en la lista para efectos de certificación. Muchas gracias y un gusto conocerles. Gracias, María Fernanda. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando ya ponga yo la presentación, quitaré la cámara para tener una mejor señal y una mejor conectividad. ¿Qué es lo que está pasando con la conectividad en relación a eso? Antes de iniciar, me gustaría que habláramos un poco relacionados con el tema de la complejidad del abordaje del acoso sexual en el ámbito laboral, en el ámbito de los servicios, en el ámbito de callejero y en el ámbito académico. El acoso sexual es una forma de violencia generalmente basada en género, donde principalmente las víctimas son las mujeres, como ya hablamos, aunque hay hombres que pueden ser víctimas de acoso sexual. Las personas victimarias pueden ser hombres y mujeres, porque el acoso sexual se puede dar entre hombres, entre mujeres, o entre hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Pero la complejidad del análisis implica, primero que todo, que hay una naturalización de las prácticas de acoso sexual. ¿Esto qué significa? Que muchas de las mujeres o de las víctimas del acoso sexual no ven el acoso sexual como una forma de violencia. Entonces, mucho de la sociedad patriarcal lo que ha hecho es vendernos la idea de que qué bueno que nos están acosando sexualmente, porque eso significa que todavía somos guapos o todavía somos bellas o todavía atraemos, etc. Otro de los elementos es que generalmente el acoso sexual se comete en espacios privados. Esto implica entonces que la parte de la prueba no es tan sencilla de obtener
y que vamos a tener que irnos muchísimo a las pruebas indiciarias. Esto implica que también tengamos que conocer muy bien el contexto en que se da el acoso sexual, principalmente en un sistema patriarcal. Y para ello vamos a tener que profundizar en las relaciones desiguales de poder. ¿Y cómo es que se construyen estas relaciones desiguales de poder? Para poder comprender el comportamiento de la persona acosadora y el comportamiento de la persona acosada. Y por último, existe una línea, a veces no tan clara, entre el relacionamiento amistoso y el relacionamiento de acoso sexual, que son otro factor fundamental para visibilizar y para concienciarse de que existe una situación de acoso. Como les dije, vamos a tener sesiones. En las 3 sesiones yo les voy a rogar que hagan sus comentarios, sus preguntas en el chat. Yo voy a estar haciendo, cuando me corresponda, altos para poder responder y conversar con ustedes. La idea es que tengamos conversatorios para analizar este tema del acoso sexual. Y yo le voy a pedir a María Jean que nos ayude a leer los comentarios. También podría ser que levanten su mano y quieran expresar sus dudas, sus cuestionamientos en relación a la temática. ¿Ok? También les voy a pedir que mantengamos, cuando no estamos hablando, el micrófono cerrado en general. Bueno, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema del acoso sexual, pero antes de abordar el tema de acoso sexual, según el programa que tenemos, vamos a abordar un poco el tema de las relaciones desiguales de poder. Este tema, como les dije, es fundamental para poder interpretar correctamente los hechos que se presentan en casos de acoso sexual. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos responden a las identidades y las relaciones desiguales de poder generadas por el sistema patriarcal. Entonces tenemos que entender muy bien qué es el sistema patriarcal, cómo funciona el sistema patriarcal y cómo influye en el sentir, pensar y actuar de los seres humanos. Y por ende en las víctimas y en las personas victimarias relacionadas con el acoso sexual. Entonces, en esta Rodrigo, primera parte, sí. disculpe, recuerde apagar la cámara, que ya casi no lo escuchamos. Ok, entonces voy a apagar la cámara. Vamos a ver dónde la apago. Ya. Listo. Listo. Me avisan si se escucha mal o no. Bueno, entonces les decía que es muy importante conocer entonces el manejo de las identidades y las relaciones desiguales de poder y la construcción del sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque inclusive una de las complejidades que tiene el acoso sexual es hasta qué punto podemos confundir ese acoso sexual con una situación por la víctima para obtener esos favores laborales que hace el intercambio entre el acoso sexual y lo laboral. Entonces tenemos que entender muy bien que existen comportamientos del sistema patriarcal que en ocasiones pueden confundir eso y pueden inclusive culpabilizar a la víctima en relación al acoso sexual. Luego de ver las identidades y las relaciones desiguales de poder y las instituciones patriarcales, nos vamos a encaminar a hablar un poquitico de los derechos humanos y luego introducirnos en algunos elementos básicos del tema de acoso sexual. Y antes de ver el tema de acoso sexual, vamos a ver un pequeño video, luego comentar lo que María Jean nos lo va a ayudar a pasar. Yo le voy a indicar en qué momento lo vamos a ver. Haciendo esa pequeña introducción de esta primera sesión, vamos entonces a hablar de las identidades y las relaciones desiguales de poder. Todas y todos los que estamos aquí tenemos una identidad única, una identidad que nadie tiene porque se va conformando y se va construyendo por nuestra historia de vida y las percepciones sociales en relación a nuestras características personales. Un elemento fundamental de nuestra identidad va a ser el sexo. Y con base en el sexo se va a construir las diferencias genéricas entre hombre y mujer generadas por un sistema patriarcal, que nos va a decir cómo debemos de actuar, sentir y pensar los hombres y las mujeres.
Desde muy pequeños y pequeñas se nos van generando esas identidades femeninas y masculinas que van determinando los roles sociales y los estereotipos sociales relacionados con nuestra identidad de género basada en una diferencia biológica. Unido a esas identidades, luego vamos a ver que se nos va uniendo elementos dentro de nuestra identidad etarios. Nuestra identidad varió cuando éramos adolescentes, cuando éramos adultos y seguro va a variar cuando seamos adultos mayores. Entonces vamos a tener una serie de elementos diferenciadores. En ese sentido, por razones etarias, vamos a tener elementos diferenciadores por razones étnicas, si pertenecemos a pueblos indígenas, a pueblos afrodescendientes, etcétera, pero también nuestras identidades varían según nuestra diversidad sexual. Si somos homosexuales, lesbianas o gays, o si somos personas trans, o si tenemos una discapacidad o un estatus migratorio diferente. Por eso es tan compleja nuestras identidades y estas identidades están relacionadas con el poder. Y el poder está íntimamente relacionado con el acoso sexual. Bueno, tenemos que partir que existe en nuestra sociedad patriarcal, existen una serie de roles, estereotipos y prejuicios que van generando una serie de privilegios. Privilegios ¿para quién? Privilegios para quienes van a ejercer ese poder. Privilegios para los hombres. Pero no son cualquier hombre, porque es el hombre blanco, es el hombre con dinero, es el hombre sin discapacidad, es el hombre cristiano o católico, es el hombre heterosexual, etcétera, y de determinada edad. Y estos privilegios se les otorgan al colectivo masculino por el simple hecho del sexo biológico que tenga. Y esto nos va a dar a nosotros los hombres mayores posibilidades de generar una serie de privilegios y de generar relaciones desiguales de poder dentro de nuestra sociedad. Esto genera entonces una situación de discriminación. Entonces vamos a ver que quienes tienen los privilegios van a discriminar, violentar y excluir a quienes están en una situación de discriminación. Y esta población que está en una situación de discriminación es objetivizada, es cosificada. Y este elemento de cosificación y de cosa implica una relación muy vertical en relación a quién tiene privilegios y quién está siendo discriminado. Y está muy relacionado también a la violencia emocional, a la violencia física, a la violencia sexual, en este caso al acoso sexual. Porque la víctima de acoso sexual en muchos casos se ve como un objeto, como una cosa de la cual yo puedo utilizar mi poder para obtener favores sexuales o por medio de la amenaza, de las promesas, de mi posición de superioridad para lograr ese poder. ¿Y cómo vamos a justificar estas relaciones desiguales de poder? Y las vamos justificando con una serie de instituciones patriarcales. Esas instituciones patriarcales tienen un impacto directo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos van a decir cuál es el modo de sentir, pensar y actuar como hombres o como mujeres. Y nos van a decir cuál es la posición de nosotros dentro de esa sociedad. Entonces, en el ámbito de una sociedad patriarcal, vamos a tener que incorporar estas relaciones desiguales de poder para poder interpretar el acoso sexual y situaciones de acoso sexual. Vean qué complejo que es, porque yo estoy seguro que muchísimas y muchísimos de ustedes conocen situaciones de relaciones desiguales de poder. Y voy a poner un ejemplo que parte muchísimo de elementos de acoso sexual, pero digámoslo así, o de relaciones sexuales donde hay una relación desigual de poder. Hace unos años aquí en la fundación empezamos a trabajar un tema que se llamaba
eh, mujer trofeo, hombre billetera. Entonces, ¿qué significaba esto de mujer trofeo y hombre billetera? Eran esas relaciones desiguales de poder que se dan muchísimo entre hombres de sectores políticos o de sectores empresariales muy fuertes que por medio de su poder político y económico y su billetera, como decía el lema, compraban, entre comillas, o tenían relaciones afectivas o sexuales o de acompañamiento con mujeres físicamente muy hermosas para el sistema patriarcal. Por eso se llamaba hombre billetera, mujer trofeo, donde la mujer se convierte en un trofeo que el hombre enseña a la sociedad. ¿A cambio de qué? A cambio de cierto poder. Entonces esas mujeres estaban con poder porque estaban cercanas a hombres con algún poder económico o algún poder político. Ese elemento de esa complejidad, de esa situación, donde se podría partir que hay un consenso o hay un consentimiento de ambas partes, sabiendo el intercambio que se da entre uno y el otro, podría presentarse en situaciones de acoso sexual. Entonces, esto es para que veamos la complejidad y la necesidad de comprender el impacto que tiene la sociedad patriarcal y las relaciones desiguales de poder en la conducta de los acosadores y las víctimas de acoso sexual. El primer argumento que siempre ha utilizado el sistema patriarcal en nuestras sociedades son las diferencias biológicas. Entonces nos han dicho que los seres humanos somos diferentes. Hay seres humanos superiores a otros y otros que por sus características biológicas son inferiores. Vean que uno de los grandes discursos para la expansión europea en el mundo y el poder europeo en el mundo fue la creencia basada en criterios pseudocientíficos de que habían razas superiores a otras. Entonces los españoles llegaron a América y los europeos llegaron a América, Asia y a África bajo el discurso de que ellos eran superiores a los pueblos americanos, africanos o asiáticos. 100 años duraron en la gran discusión los españoles para determinar si realmente los pueblos indígenas tenían alma. Pero era totalmente una estrategia política de conquista, era una estrategia política para en esa discusión decir no somos iguales, nosotros tenemos derecho de ponerlos en una situación de sumisión, en una posición de subordinación. Y vean entonces cómo esa teoría ha sido utilizada durante muchísimos años en nuestras sociedades iberoamericanas, donde el color de la piel ha sido determinante para establecer la jerarquización de las relaciones sociales. Y no nos extrañemos entonces que las mujeres indígenas, desde una perspectiva racista, sufran más de acoso sexual que las mujeres ladinas en nuestros países latinoamericanos. Este racismo se presenta en nuestros días y una forma exacerbada de racismo basado en aspectos biológicos fue el régimen nazi, que exterminó a judíos, a gitanos, a polacos, y si hubiera podido exterminar, también hubiera exterminado a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes. Pero este concepto o esta institución biológica es también muy utilizada en las relaciones desiguales de poder y para justificar para unos los privilegios y los derechos y para otros otras las posiciones de sumisión. Y esto se basa también en fundamentos sexistas. Bajo esa misma teoría de la existencia de seres superiores en relación a otros, pues también se partió de que existía diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Y estas diferencias biológicas, vean cómo se van relacionando con mitos, estereotipos y prejuicios que pueden incidir directamente cuando estemos abordando un caso de acoso sexual.
Lo primero que nos dijeron era que las mujeres tenían un cerebro más pequeño que los hombres. Entonces, al tener estos cerebros más pequeños que los hombres, no eran tan racionales como nosotros los hombres, ¿ok? Entonces se partía de que las mujeres eran muchísimo más emocionales y que esa emoción a veces les hacía perder la razón y perder la realidad de las circunstancias. Vean, vayan ligándolo en un proceso de acoso. Emocionales que pierden la razón, que no tienen claridad de los hechos y de las circunstancias que realmente están pasando. Luego se estuvo hablando del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, reforzando este tema de la incapacidad racional de las mujeres y de la exacerbación de las emociones en sus criterios o en sus formas de ver o de abordar las circunstancias, que se vieron también agravadas o profundizadas con el establecimiento de la menstruación, partiendo de que la menstruación también tenía efectos en el razonamiento de las mujeres y había cambios emotivos en ellas. Unido a esto, los hombres entonces, dentro de esa biología patriarcal que se ha construido, no podemos controlar nuestra sexualidad. Entonces, si vemos una mujer bella con un vestido provocativo y con una falda corta, etcétera, no podemos controlarnos. Biológicamente somos mucho más sexuales que las mujeres. Vean que todas estas son teorías que están también inmersas en la valoración que vamos a hacer en un caso de acoso sexual. También tenemos teorías en relación a biológicas en relación a la edad. Entonces, si somos demasiado niños o niñas, adolecemos, no comprendemos. Inclusive, en muchísimos casos, los testimonios de las niñas y los niños no tenían una valoración igual al testimonio que tenían o que tienen los adultos, y todavía subsisten muchos procesos judiciales o sistemas judiciales esa diferenciación en la valoración de la prueba relacionada con los niños y las niñas. Y cuando hablamos de personas mayores, igual, porque las personas mayores están en un proceso a una disminución en la eficiencia del funcionamiento orgánico. No oyen bien, no escuchan bien, no ven bien, no tienen problemas de demencia senil, etcétera. Todo está enfatizado en las pérdidas, pero no en las adquisiciones que uno tiene cuando va adquiriendo mayor sabiduría y mayor experiencia en la vida. Igual sucede con las personas con discapacidad. Entonces, en muchísimos casos de acoso sexual hacia personas con discapacidad o de delitos sexuales a la persona con discapacidad, siempre hay un cuestionamiento de su credibilidad. Y siempre se cuestiona si realmente será cierto o no será cierto lo que dice, más si son personas con discapacidades psicosociales o si son personas con discapacidades mentales. Entonces, vean cómo siempre se ha ligado a través de la historia el ligamen de las deficiencias físicas existentes en la discapacidad para clasificar a las personas con discapacidad según sus características físicas y no según las restricciones del entorno social, como han ido impulsando la nueva convención o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay muchos casos donde no se le cree el abuso sexual, la violación, el acoso sexual a las mujeres con discapacidad por el simple hecho de tener una discapacidad, característica de ese biologismo. Y vean cómo este discurso biológico hizo, y que siempre está basado en la ciencia, en la pseudociencia, tenemos que tenerlo claro, siempre está basado en supuestamente estudios científicos y criterios científicos, y en la esclavitud entonces inventaron unas enfermedades. Entonces este señor, Dr. Cartwright, en 1851, en el Louisiana Medical Association, definió una enfermedad que se llama drapetomanía. Esa enfermedad de drapetomanía era como un trastorno que explicaba entonces la tendencia que tenían los esclavos y las esclavas afrodescendientes de escapar. Entonces, los que querían de escapar y buscar su liberación tenían una enfermedad que se llamaba drapetomanía. Pero no solo eso, se creó, según el doctor Cartwright,
existía también otra enfermedad que sufrían únicamente los afrodescendientes. O sea, vean qué interesante, solo los afrodescendientes. Dice alopecia etiópica. Entonces era conocida como la pereza de los esclavos, ¿ok? Era la negligencia de laborar de los afrodescendientes que sufrían esa enfermedad. Estas dos enfermedades, para justificar la esclavitud, la opresión y la violencia de estas poblaciones, tenían una cura. Vean que siempre inventan curas. Entonces, esta cura era a base de azotes con una cinta de cuero o prescribiendo la amputación de ambos dedos gordos del pie. Entonces, se amputaba los ambos dedos del gordo y entonces ya la persona dejaba de tener ya alopecia etiópica y dejaba de tener la otra terrible enfermedad que era la petomanía. Las enfermedades siempre han sido justificadas o siempre se han sido utilizadas para discriminar, excluir a poblaciones. Recuerden que, por ejemplo, la población gay hasta el año 2000, la orientación sexual era considerada una enfermedad. Y dentro de esa enfermedad entonces estaba relacionado con las prácticas sexuales inadecuadas o que violentaban los derechos humanos y se criminalizaba a la población gay, homosexual y lesbiana. Y los trans hasta el año 2018 seguían siendo una población enferma. Y así podemos ir estableciendo historias sobre aspectos biológicos, porque lo que importa aquí es justificar ciertas características biológicas que vengan a establecer las relaciones desiguales de poder. En el ámbito religioso es muy interesante cómo se han utilizado discursos del Viejo Testamento y que se interpretan bajo un contexto actual. No se interpretan bajo un contexto de cuándo fue escrita ese texto religioso. Otro aspecto fundamental es que al ser un dogma, yo creo o no creo si estos textos que voy a leer fueron escritos por Dios o fueron escritos por seres humanos. Entonces, se utiliza mucho el dogma para hacer creer que hay seres superiores a otros dentro de una sociedad y que eso va a impactar en el imaginario colectivo de hombres y mujeres en relación a las relaciones desiguales de poder. El Deuteronomio 22.5 nos habla de que la mujer, no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces vean qué interesante en el sentido de que todas las personas trans son abominables, pero más duro es el Levítico 20:13. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, condenan a la muerte a la población con una orientación sexual lésbica o una orientación sexual gay o homosexual. Y vean que lo terrible es que mucha gente utiliza estos discursos en la actualidad para discriminar, excluir, violentar, inclusive justificar la muerte de seres humanos. En el ámbito de las mujeres, en el Deuteronomio 21, 11, 14, este texto es un texto que lo podemos relacionar muy bien con el acoso sexual. Y si vieras entre los cautivos a una mujer hermosa, y si vieras en el trabajo a una mujer hermosa, y la codiciares, y la deseares, y la tomares para ti como mujer, o sea, vea la cosificación, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y etiquetará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa. Bueno, los que somos abogadas y abogados, ahí en esa parte se describe un concurso de delitos. Podríamos decir que hay secuestro, que hay violación y que hay hasta trata de personas. Se quedará en tu casa y llorará su padre y su madre un mes entero. O sea, ahí, ahora vamos a los psicólogos y psicólogas, ahí va a haber un duelo. Entonces, lo va a llorar a su padre y a su madre un mes entero. Pero después podrás llegar a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Síndrome de Estocolmo, según el Deuteronomio 21, 11, 14. En el Levítico 15, 19 y 20
nos dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que lo tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. Vean cómo se liga la parte de la menstruación con los discursos biologistas relacionados con la menstruación, con los discursos religiosos dogmáticos de interpretaciones fundamentalistas. ¿Ok? Por último, en la parte de la religión, me gustaría que leyéramos este texto del Viejo Testamento en que Dios le habla a Aarón. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por su generación que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, hay que ver cuál es ese defecto. Porque ningún varón, vean que ella excluye a las mujeres en la jerarquización del discurso, ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano. Vean que ahí hacen una clasificación como la clasificación internacional sobre la discapacidad. Que tenga sarna, no ve en el ojo, sarna en vena o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Entonces vean cómo también toman textos religiosos para jerarquizar quién vale más y quién vale menos en una determinada sociedad. Pero el discurso no solo se queda en lo biológico, en lo religioso, sino también en el lenguaje. Recuerden que, por ejemplo, en mi país, por ejemplo, el lenguaje coloquial habla uno: ay, hoy tuve un día negro. Ay, ya que le hiciste negra, hacer la trompuda. Vean cómo todo se utiliza en el lenguaje coloquial, los elementos de la negritud y cómo afecta eso a la población afrodescendiente. Cómo se ha utilizado el lenguaje coloquial y el lenguaje de la Real Academia Española para discriminar, segregar, culpabilizar, etc. En el ámbito de la discapacidad, a inicios de la década de los 60 y los 70 se les llamaba impedidos. Entonces, que vengan los impedidos. ¿Y quiénes eran los impedidos? Los que estorbaban. Entonces yo podía llegar y decir, en el diccionario de la Real Academia habla de impedidos, entonces yo podría cambiar: vengan los que estorban. Y luego lo cambiaron porque era como muy feo que digamos que estorban. Entonces pasaron a ponerle minusválidos. Entonces minusválidos es que valen menos. Entonces que vengan los que valen menos. Hoy se les habla como personas con discapacidad. Vean cómo el lenguaje inclusivo es fundamental. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje inclusivo, tanto en lo gramatical como en lo sustantivo del contenido de las palabras que utilizamos. Voy a poner un ejemplo de la Real Academia en relación al humano. Cuando uno busca humano en la Real Academia se habla de perteneciente relativo al hombre. Entonces uno podría llegar y decir, bueno, pareciera que las mujeres no son humanas. Y en la década de los 90, tuvo una campaña de los movimientos feministas de hablar de las humanas. ¿Por qué? Porque no eran reconocidas socialmente, inclusive es muy interesante, acabamos de sacar un libro de la doctora Alda Facio de la historia de los derechos humanos, cómo en la evolución de los derechos humanos modernos no se consideraba inclusive la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como una convención de los derechos humanos como tales. Cuando nos vamos al tema del hombre y nos vamos a buscar la acepción de hombre, vamos a ver que ser animador, racional, varón o mujer. Ahí podemos llegar y decir, a veces sí, a veces no, las mujeres son hombres, pero ¿cuándo son hombres y cuándo no son? Luego, en la segunda acepción, ser humano del sexo masculino. Ave ya depende de las circunstancias, son hombres o no son hombres. Luego tenemos el varón que llega a la edad adulta. Entonces, eso nos lleva entonces a pensar de que los niños no son hombres. Y por lo tanto, no son humanos. Y por último, el punto 4, el hombre europeo.
Entonces ya ningún americano es hombre y por lo tanto no es humano. Y una quinta acepción, individuo que tiene cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor, la firmeza, es decir, es todo un hombre. O sea, ahí nos va construyendo ese paradigma del humano, de lo masculino, dentro de nuestra sociedad. El derecho igual, el derecho también ha utilizado y la promulgación de leyes para promover esta situación de desventaja, de desigualdad, de exclusión social. Por ejemplo, esta ley 169-14 de naturalización de la República Dominicana, vean que es del 2014, no es tan lejos, establece que los hijos de personas indocumentadas nacidas en la República Dominicana entre el 1929 y 2010 no son dominicanos, o sea, se le quita la nacionalidad y quedan siendo apátridas. La ley va muy dirigida a qué aspectos racistas, porque va dirigida al pueblo haitiano, no va dirigida a los italianos o españoles que viven en la República Dominicana, sino en aquellos indocumentados que en su gran mayoría son los pueblos haitianos. Y vea la ley contra la violencia doméstica de Costa Rica, donde nos habla de la solicitantes legitimados. ¿Quién puede ir a poner una demanda de violencia doméstica en Costa Rica? Resulta que los niños menores de 12 años no pueden ir a poner la demanda. O sea, se les niega su capacidad evolutiva como sujetos del derecho establecida en la Convención de los Derechos del Niño. Pero se niega también a las personas con discapacidad que deben ir acompañadas con un representante legal, violentando también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces vean cómo utilizamos lo biológico, utilizamos lo religioso, utilizamos el lenguaje, utilizamos el derecho y utilizamos la literatura. Nada bueno puede venir de los impedidos. Baltasar García. Pude comprobar que la inmensa mayoría de aquellas gentes, incluyendo los asesinos, eran retrasados mentales. Y la filosofía, Aristóteles, de la mujer puede decirse que es un hombre inferior. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. San Pablo. Montesquieu. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, ya haya puesto un alma y sobre todo un alma buena en un cuerpo enteramente negro. Rousseau, el padre de la Revolución Francesa, hecha para obedecer a una criatura imperfecta como es el hombre, una criatura frecuentemente viciosa y siempre con defectos. Debe aprender a ser sumisa ante la injusticia y a sufrir sin quejarse de los males que su marido le inflige. Thomas Jefferson, la fusión del blanco con los negros produce una degradación a la que ningún amante de su país, ningún amante de la excelencia en carácter humano puede inocentemente consentir. Y así podemos seguir con algunos otros filósofos como Hegel, Ortega y Gasset. Hegel decía la mujer puede naturalmente recibir educación, pero su mente no está adecuada para las ciencias más elevadas a la filosofía y algunas artes. José Ortega y Gasset, la mujer parece resuelta a mantener la especie dentro de límites mediocres y a procurar que el hombre no llegue nunca a ser semidios. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero eso Aristóteles en la cultura griega, y eso pasó hace muchísimos años. Imagínense en Rousseau en el siglo XVIII. Pero vean ese anuncio del Vanity Fair y relacionémoslos con el acoso sexual. Vean que se supone que el hombre que tiene la mujer es exitoso, que es parte, digamos, de la, ¿cómo se llama? De la mafia italiana. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una mujer que no es cualquier mujer. Tenemos que tener claro que es una mujer con ciertas medidas, cierto color de piel, cierta edad, etcétera, etcétera, dentro de nuestra sociedad. O sea, hay una valorización o una cosificación de las mujeres, pero una cosificación de que hay cosas que valen más y hay cosas que valen menos dentro de nuestra sociedad. 99 centavos. ¿Qué vale 99 centavos? La modelo, la blusa, la falda, los zapatos.
Vean esta de Dolce Gabbana. ¿Qué es lo que está ahí simbolizando? El dominio masculino e inclusive una violación hacia la mujer. Vean que todo esto va a construir nuestras identidades masculinas y nuestras identidades femeninas, ¿ok? Dentro de un sistema patriarcal. Son mensajes que nos van bombardeando día a día con la publicidad, las lecturas, las leyes, el lenguaje, etcétera, para explicarnos cómo debemos de sentir, actuar y pensar los hombres y las mujeres. Vean, este es un anuncio de los años 60 que el hombre corregía a la mujer. Una de las grandes adelantos que tuvo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer es que se estableció, en ese sentido, que las formas de violencia y se eliminó como una justificación de violentar a las mujeres la corrección masculina. O sea, antes en muchas legislaciones de nuestros países se corregía a las mujeres y la corrección significaba violencia física, sexual, emocional y patrimonial. Entonces la violencia estructural impacta a la víctima y al victimario, pero establece una cosmovisión de lo masculino y lo femenino, del hombre y de la mujer. Y esa cosmovisión de cómo me ve la sociedad influye en cómo yo me veo. ¿Ok? Este de cómo yo me veo influye en ese sentir, pensar y actuar. Entonces, dentro de ese sentir, pensar y actuar de nuestra sociedad, uno de los discursos principales es que las mujeres valen por su físico y las mujeres valen por cómo atraen a los hombres. Vean la relación que puede haber en el acoso sexual para naturalizar ese acoso sexual. O también que nos ven a los hombres como seres humanos hipersexuales, que no podemos contener nuestros deseos sexuales y que la mujer nos provoca con su físico, su forma de caminar, forma de hablar o forma de vestir. Entonces, es cómo me veo y cómo me ven y el impacto que puede tener en prácticas de acoso sexual. Y todo esto con los roles, estereotipos y mitos. Los roles, estereotipos y mitos son clasificaciones falsas basadas en valoraciones sociales. Entonces, un estereotipo, un mito, un rol es que la mujer vale por su cuerpo y su belleza física, no por su trabajo ni por su intelecto. Y vean que eso va en contra y a favor dentro del acoso, porque muchísimas veces las mujeres que son valoradas por el patriarcado como mujeres bellas, se les quita todo su valor o su posibilidad de que estén en un puesto determinado por su eficiencia, por su inteligencia, por su capacidad. Sino están generalmente porque algo pasa sexualmente o porque tienen un gran cuerpo, etcétera, etcétera. Y muchas de estas también mujeres, pues tenemos que ser claros, bajo un sistema patriarcal, pueden entonces caer en esa trampa de utilizar su cuerpo para ascender en ciertas posiciones. Todo esto son construcciones sociales que tenemos que ver dentro de este parámetro de las relaciones desiguales de poder existentes. Entonces tenemos roles, estereotipos y prejuicios que generalmente se hacen en forma dicotómica. ¿Qué significa dicotómico? Que generalmente el hombre tiene una característica y la característica contraria o dicotómica la tiene la mujer o a la inversa. Entonces ahí vemos fortaleza física, flaqueza, destreza militar, inútiles, racional, irracional, concreto, ambiguo, sin deterioro físico, deteriorados, útil, inútil, productivo, improductivo, fuerte, débil, capaz, incapaz. Vean que esto no solo responde a aspectos de hombre y mujer, sino responde a aspectos de niños y adultos, adultos y adultos mayores, personas con discapacidad, personas sin una discapacidad, etcétera. Estos roles y estereotipos van construyendo ese imaginario colectivo que se tienen de las mujeres adultas, de las mujeres niñas, de las mujeres adolescentes, de las mujeres lesbianas, de las mujeres con discapacidad y asimismo de los hombres. Roles y estereotipos. Hombres muy sexuales,
asexuales, posesivos, desprendidos, inteligentes, tontos, sabios, ignorantes, perfectos, imperfectos, excelente, mediocre, superior, inferior, dominante, sumiso, generoso, vengativo, firme, inestable, perfecto, defectuoso, puro, inmundo, admirable, abominable, trabajador, perezoso, eficiente y deficiente. Con todo este bombardeo de discursos que prendemos la televisión, la radio, leemos un libro, nos relacionamos en la familia, vamos a la escuela, etc. Ese es el proceso de socialización. Es un proceso donde las personas son incorporadas al mundo y se hacen personas asumiendo actitudes y formas de vida, ¿ok? Entonces todos ya empezamos, nos van enseñando como cuál es el lugar que tenemos nosotros en la sociedad. Cómo debemos de sentir, pensar y actuar. Si no actuamos conforme al mandato patriarcal, somos censurados. ¿Ok? Y eso está relacionado también con el acoso sexual. Entonces, el acosador está impulsado también por una socialización patriarcal de la conquista, de la hipersexualidad, etc. Y la mujer de que la belleza y su valor es atraer a un hombre. Esto les permitirá actuar de acuerdo con exigencias, prerequisitos de una sociedad patriarcal. El espacio público lo tienen generalmente los hombres y el espacio privado de las mujeres. Y aquí vamos a hablarlo claramente en relación a la división sexual del trabajo, que es un tema que a mí me parece que es también fundamental abordarlo en el tema del acoso sexual por las situaciones de desventaja que genera la división sexual del trabajo en las condiciones laborales. Normas, valores, pautas de crianza, mitos, situaciones sociales de dominio, privilegio del hombre y la mujer, y hay un mito de superioridad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una superioridad biológica, hay un discurso biológico de que los hombres somos sexual, intelectual y emocionalmente más fuertes y más y superiores a las mujeres. Por eso es que el acosador en muchos casos ven a la víctima como un objeto, como algo que yo puedo comprar, amenazar, utilizar. No vemos a la persona como un ser humano en muchísimos casos. Y aquí entonces está la definición del patriarcado. Entonces el patriarcado, vamos a decir que es un sistema económico, es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas, que tomando como excusa una diferencia biológica, sexual y su significado genérico. Esto es muy importante, porque la base del patriarcado es las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Y el significado genérico es la construcción social que le han dado esas características biológicas de hombre y mujer en lo femenino y lo masculino. Y establece y reproduce y mantiene al hombre, hombre en el sentido biológico, como parámetro de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Esta opresión se manifiesta de diferentes maneras en distintas sociedades, en todos los ámbitos en que se desarrolla la vida y se entrelaza con otros factores como la preferencia sexual, la orientación sexual o diversidad sexual realmente, la edad, la etnia, la clase, la religión y la discapacidad. Aunque no existen otras relaciones opresivas entre hombres y mujeres, entonces vean que aquí se reconoce que pueden existir otras relaciones opresivas y que las mujeres también pueden ejercer poder patriarcal en nuestra sociedad y que entonces por lo tanto pueden ser un sujeto o una sujeta activa en el ámbito del acoso sexual. Y con el fin el fin último del sistema patriarcal es la manutención y perpetuación de la superioridad del hombre, de superioridad del poder masculino sobre las mujeres. Para terminar este capítulo, esta parte de la discusión o de la exposición, el patriarcado lo que busca es generar un paradigma del humano, o sea, un modelo del humano. Ese modelo del humano es el que va a tener los privilegios. ¿Cuál va a ser ese modelo? El hombre blanco, heterosexual,
30 a 45 años sin discapacidad, católico y con recursos económicos. Entre más lejos estemos de este modelo, más discriminación y más violencia vamos a sufrir. Entonces, si somos una mujer indígena, lesbiana, adulta mayor o niña, con una discapacidad auditiva o visual o física o psicosocial, agnóstica y pobre, está en una situación de una terrible vulnerabilidad social por el sistema patriarcal. Ok. ¿Dudas, preguntas y comentarios? ¿Hay alguna pregunta, María Jean? ¿O comentario? Por el momento no, Rodrigo. No hay ninguna pregunta. Ok. Les recuerdo, pueden hacer sus preguntas por medio del chat o levantar la mano para evacuar las dudas que fueran necesarias. ¿Ok? Vamos entonces a hablar de esta violencia estructural y estas características que tiene la violencia estructural, que también la va a tener en el ámbito del acoso sexual. Vean que la primera característica de la violencia estructural contra las mujeres es que algunas mujeres no viven muchas de estas formas de violencia, no la viven conscientemente. O sea, que está tan naturalizada que la están acosando y no se da cuenta que le están acosando. O no lo siente como una forma de violencia por la naturalización de esa forma de violencia. Entonces, ¿sabes qué me molesta mucho un compañero de trabajo? Pero no están claras que es una forma de violencia y que podemos denunciar esta forma de violencia de acoso sexual. La mayoría de estas formas de violencia son mucho más serias, intensas y más frecuentes de lo que sabemos. Yo diría que una mujer en muchos casos puede vivir varias situaciones de acoso, tanto en el trabajo como el acoso sexual callejero, que ya hay algunos países que han tipificado ese acoso sexual callejero, inclusive como un delito. O sea, es mucho más frecuente. Inclusive es tan frecuente que muchas mujeres piensan cómo vestirse, cómo deben de vestirse para supuestamente no provocar a que se genere esa violencia sexual por medio del acoso sexual. Todas estas formas de violencia benefician al patriarcado, por supuesto, porque ponen límites a la libertad de las mujeres y a las oportunidades de las mujeres. Entonces, si uno es acosado o las mujeres son acosadas sexualmente, ponen límites para optar por un puesto, ponen límites para poder caminar por una de la calle, etc. Entonces, vean cómo tenemos una serie de limitaciones o restricciones que la violencia establece para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Estas formas de violencia incluyen una gama variadísima de actos. Y vean que en el solo acoso sexual vamos a encontrar una gran diversidad de actos. Entonces tenemos el acoso sexual donde compañeros de trabajo, jefes o inclusive subalternos acosan sexualmente a una compañera o a un compañero. Pero también tenemos situaciones de acoso sexual cuando le pedimos favores sexuales a una usuaria del servicio público para agilizarle su expediente o para darle un mejor trato. Pero también tenemos otro acto de acoso sexual cuando las mujeres salen a la calle y pasan por un determinado lugar y un grupo de hombres le dicen todo lo que quieren hacer con su cuerpo. A casi todas las formas de violencia son unidireccionales. O sea, y aquí me hace mucha gracia porque en cursos que damos sobre masculinidad, muchos de los hombres creen que las mujeres se arreglan y se visten para ellos. No sé si me explico. Es como que entonces hoy en la mañana todas las compañeras de acá llegan y se alistan, se ponen su vestido, quieren verse bien, pero no por ellas, sino según el imaginario colectivo masculino, es por los hombres con los que trabajan o los hombres que están en la calle. O sea, ellas quieren atraer a otros hombres. ¿Me explico? Entonces, vean cómo de la lógica patriarcal no es unidireccional, sino ¿por qué les estamos
acosando, porque ella se vistió para que nosotros le dijéramos que estaba muy bonita. Casi todas estas formas de violencia se explican con razones que no toman en cuenta esta unidireccionalidad. Tenemos que tomar en cuenta claramente esas relaciones de poder, esos privilegios y esa creencia de superioridad masculina y cosificación de las mujeres. El Estado y sus instituciones no toman en serio estas formas de violencia. Todavía falta muchísima tipificación, estructuras para erradicar estas formas de violencia en nuestra sociedad. Generalmente se culpa a la mujer. Bueno, es que ¿por qué andaba vestida de esa manera? ¿Por qué caminaba de esa manera? ¿A quién se le ocurre haberse quedado hasta altas horas de la noche con el jefe? Generalmente se mistifica estas formas de violencia. O sea, hay un montón de mitos y estereotipos sociales. No, es que el hombre no se puede contener. El hombre, si ve a una mujer bonita, tiene que acosarla y tiene que ver, a ver y conquistarla. Vean el tema de la conquista, la palabra inclusive de conquista. Todas estas formas de violencia sirven para fortalecer la identidad femenina que le conviene al sistema patriarcal. Por supuesto, todas estas formas de violencia es para que las mujeres mantengan sus identidades y sus comportamientos como al patriarcado le conviene y quiere que lo mantenga. ¿Ok? Todos los hombres se benefician de estas formas de violencia, sí, porque se naturalizan y ponen en una situación de desventaja y desigualdad a las mujeres. Estas formas de violencia no se dan entre iguales, totalmente. Generalmente el acoso sexual y la relación desigual de poder es fundamental para probar que realmente existe una situación de acoso sexual. Vea que las relaciones de poder no necesariamente es por la jerarquía laboral que se tenga. El simple hecho de ser hombre a veces hace creer en la jerarquía patriarcal que aunque su jefa sea superior la puede acosar. Y muchas de estas formas de violencia son erotizadas como tal. Ya para terminar en esto de la división de la violencia estructural, para entrar al acoso sexual, me gustaría que habláramos un poco de la división sexual del trabajo, que es un elemento fundamental porque incide en el ámbito del acoso sexual y las consecuencias que tiene en el acoso sexual. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que la división sexual del trabajo establece que las mujeres son las responsables del trabajo reproductivo y los hombres son los responsables del trabajo productivo. Esto implica entonces que las mujeres deben estar recluidas en ámbitos privados. Entonces vamos a ver discursos como el discurso de Bolsonaro y de otros jefes de Estado conservadores, donde se establece que las mujeres deben de regresar al hogar, que todos los problemas que hemos tenido con el deterioro social de las maras, etcétera, es por culpa de que las mujeres salieron del hogar y porque no se responsabilizaron en cuidar y atender adecuadamente a sus hijos e hijas. Discursos sexistas, patriarcales, que tienen todavía muchos sus seguidores y que muchos hombres con poder han venido tratando de retroceder los derechos de las mujeres. Las funciones, bueno, como les decía, lo productivo y productivo, y esto es muy claro en el sentido de que desde muy pequeñas y pequeños vamos estableciendo los roles y los estereotipos que debemos de cumplir en lo productivo y reproductivo. Generalmente en muchos talleres yo le pregunto a los hombres, ¿cuántos de ustedes se les regala una muñeca? Y todo el mundo levanta la voz, no, jamás, a mí no, ninguno de nosotros se nos regaló una muñeca. Y lo empiezan a ligar con la orientación sexual, como si el cuidado estuviera relacionado con la orientación sexual. Vean los mitos existentes relacionados con el trabajo reproductivo. Pero lo que lo que se evidencia entonces es que se asigna un trabajo reproductivo hacia las mujeres y un trabajo reproductivo a los hombres. Desde muy pequeños se van entrenando y eso tiene repercusiones en los proyectos de vida claramente de las mujeres y por lo tanto en el trabajo en general. Entonces, la división sexual del trabajo es un fenómeno fácilmente observable que se expresa en la concentración de las mujeres en las tareas de reproducción, en el ámbito doméstico y también determinadas actividades y puestos dentro del trabajo remunerado.
produciendo sistemáticamente diferencias salariales en detrimento de las mujeres. Yo me centraría más de que la labor de cuidado se asigna más a las mujeres y las labores reproductivas se asignan a los hombres. Vean que con esta pandemia se ha visibilizado esa gran injusticia de la no existencia de un sistema de cuidados con corresponsabilidad. Ni el Estado, ni la comunidad, ni la familia, ni el padre, ni el hermano, ni el esposo asumen labores de cuidado. Las mujeres nacen, según el patriarcado, para cuidar y en ocasiones son cuidadas, pero solo en ocasiones, que vamos a ver mujeres de 80 años cuidando al esposo de 81 o de 79. Vean entonces cómo toda la vida de las mujeres está íntimamente ligada al cuidado de los hijos, al cuidado de los hermanos, al cuidado de los papás, al cuidado de los abuelitos y en general al cuidado del esposo. Entonces la división sexual del trabajo se da en forma horizontal y en forma vertical. En la forma horizontal nos lo vamos a encontrar en una serie de trabajos que se consideran femeninos. Y eso es muy fácil, podemos ir a la Universidad de San Carlos, ver cómo están conformadas en las sodas o en las cafeterías de la universidad, que hay más hombres y mujeres. Y ahí vamos a detectar, ay mira, aquí hay más hombres, debe ser ingeniería. Ay mira, aquí hay más mujeres, debe ser educación. Ay, aquí hay más mujeres, debe ser enfermería. Vean entonces cómo las características de la división horizontal se va dando en esta división sexual del trabajo en el ámbito productivo. ¿Ok? Porque en el ámbito reproductivo del cuidado es casi una función exclusiva de las mujeres. Y la verticalidad es quien manda y quien obedece. Y vean cómo la división sexual del trabajo establece entonces esa jerarquía de quién manda y quién obedece y facilita esa relación desigual de poder en el ámbito del acoso sexual. La división sexual de trabajo se traduce entonces, se refiere a la presencia en todas las sociedades de una inserción diferenciada de varones y mujeres en la división del trabajo. O sea, hay trabajos femeninos, hay trabajos masculinos. Los trabajos masculinos son más remunerados y más reconocidos que los trabajos femeninos cuando están en el ámbito productivo. Cuando están en el ámbito reproductivo o son muy poco reconocidos, salarios muy bajos o simplemente es por amor. Entonces el Día de la Madre, a las que limpian, lavan, cocinan, etcétera, en el trabajo reproductivo que no se le paga nada, se nos ocurre la gran idea de regalarles una licuadora para que hagan el trabajo reproductivo más fácil de lo que les está costando en el día de hoy. Pero todo va generado en la no valoración de ese trabajo reproductivo. Entonces, ¿cómo es que se evidencia esa división sexual del trabajo? La segregación de las mujeres al trabajo doméstico no remunerado. Pero vean que hay muchísimo acoso sexual también hacia las mujeres que trabajan trabajo doméstico remunerado por parte de sus patronos y que no existe una estructura social y que son mayores víctimas de este tipo de violencia sexual. Su menor tasa de actividad laboral está menos en los trabajos. La existencia de ocupaciones masculinas y femeninas, como ya les decía, y la distribución diferente de varones y mujeres por ramas y sectores de la actividad económica como tal. Y lo vamos a justificar entonces por aspectos de capacidad biológica. Entonces él diga, bueno, es que como las mujeres son las que procrean, a ellas les corresponde para toda la vida el cuidado de los hijos, de los hermanos, de los papás, del esposo, etc. Porque como cuidan y aprendieron a cuidar a los bebés y nosotros no, pues eso le corresponde a ellas. Las diferencias de actitudes, preferencias laborales y capacidades que resultan. Entonces, la construcción social la justificamos con elementos biológicos. No es que a ella le encanta ser maestra, pero es que desde pequeños influimos para que fuera maestra, o influimos para que fuera enfermera, o influimos para que el otro sea ingeniero. Hay ciertas cualidades que son atribuidas por propias de la fuerza laboral femenina o masculina. Son algunas de las justificaciones. Pero todo esto hay un beneficio claro y evidente, y ese beneficio claro y evidente es para el sistema económico de producción o de reproducción.
El trabajo doméstico que garantizaba el control social de las mujeres y los valores del uso. Entonces vean que en las cuentas nacionales no se contabiliza el Producto Interno Bruto que genera el trabajo doméstico. O sea, si lo contabilizáramos el servicio del trabajo doméstico, le diéramos un valor económico, en muchos países se ha contemplado que se establecería el 40% del Producto Interno Bruto sería producido por el trabajo doméstico. Luego tenemos la conformación por las mujeres de una fuerza de trabajo femenina con menor retribución que la masculina. Esto también beneficia al sistema de producción capitalista en el sentido que si yo les pago menos o no les reconozco, voy a obtener mayores ganancias, mayor consumo y mayor ganancia de los bienes que producimos en general. Por último, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo tienen grandes diferencias. El primero tiene un tiempo limitado. Entonces, todas y todos ustedes van al Ministerio Público, saben que trabajan de tal hora a tal hora. En cambio, el trabajo reproductivo que hacen las compañeras y algunos compañeros, si a las 3 de la mañana se levantó el hijo porque se sentía muy mal, no puede llegar y decir, no, miren, este no es horario para que usted se enferme, o este no es un horario para que usted me pida tal cosa. No tiene valor monetario, tiene valor monetario el productivo, al final de cada quincena o mes nos pagan, por mientras que el trabajo reproductivo no tiene un valor monetario, no nos pagan. Al final se hace este trabajo y no hay ninguna remuneración. Y por lo tanto, al no tener una remuneración, tampoco tiene un valor social en relación al cuidado. No existe la importancia, no se le da la importancia al cuidado, que el cuidado al final es el centro de la vida de todos los seres humanos. Todos los seres humanos en algún momento requerimos de ser cuidados y nuestra sociedad no reconoce ese cuidado como un elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad. En cambio, el trabajo productivo se le da el valor social correspondiente. Esto tiene consecuencias y consecuencias que inciden también en el acoso sexual, de no denunciar, de tener miedo a ser despedidas, etc. ¿Por qué? Porque entonces hay un aumento de la participación femenina en el trabajo latinoamericano. En 10 años creció más del 10% el trabajo femenino en las esferas latinoamericanas. Nuevos empleos ocupados por mujeres, o sea, hay una serie de nuevos empleos. Las mujeres están asumiendo trabajo productivo, pero no están delegando o no hay un cuidado de corresponsabilidad social, sino que tienen la carga del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Aumento de horas que dedican las mujeres al aumento remunerado, aumento de años de vida económicamente activa de las mujeres, incide también en la parte de producción, incremento de mujeres que no se retiran cuando tienen hijos y aumento del porcentaje de mujeres jefas de hogar. Tasa de desempleo se duplica. Vean que en la parte del desempleo tenemos que tener claro que con estos tiempos de pandemia las estadísticas que nos da la Comisión Interamericana de Mujeres son muy claras. El desempleo ha crecido en relación a las mujeres. Son las mujeres las que han perdido mayoritariamente el empleo. Y lo han perdido porque están relacionadas con segmento ocupacional. El 70% están en el área de comercio, de servicios personales, y son las tiendas, los restaurantes, los hoteles, etcétera, los que están cerrando. Luego nos vamos a ver que la ocupación informal, un 50% es de hombres, un 50% de mujeres, 44% de hombres, y el aumento en el ámbito del servicio doméstico de la contratación asumió un 15.5%. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se han ido integrando a la fuerza laboral reproductiva. ¿Dudas? Hay una, Rodrigo. Bueno, Sí, hay dos. Sí. La primera es hablando acerca del sistema patriarcal y la represión femenina y el acoso, cómo influye en la actualidad, hablando del tema juvenil y la música que escuchan. Ok, Merlín. Lo primero que tenemos que tener en claro es que ha habido una revolución tecnológica. Entonces, eso implica que mucho del acoso sexual se ha trasladado a las redes sociales, al Facebook, a WhatsApp,
etcétera, etcétera. Y luego que también, si ustedes oyen música, alguna de esas músicas, pues tenemos músicas que vienen a reforzar los roles y los estereotipos patriarcales para la juventud. Entonces vean que podemos llegar y decir que ha habido un avance, porque hay más mujeres abogadas, hay más mujeres profesionales, etcétera, que se han ido integrando, más mujeres empoderadas, tenemos fiscalías especializadas, juzgados especializados, campañas contra la violencia, pero por otro lado el patriarcado se ha reinventado y genera también temas juveniles y música que se escucha, que fortalece la cosificación sexual de la mujer. ¿Ok? ¿Alguna otra? La otra es más como metodológica. Preguntan si se pueden compartir las presentaciones para que Sí, puedan tener este documento. Ajá. claro, yo te lo mando. ¿Ok? Gracias. Bueno, Solamente. entonces vamos a ver. Hay otra pregunta, ¿verdad que sí? Sí, ahora sí, ahorita te la leo. Sí, dale. Dice, ¿cómo cree, te voy a leer, cómo cree a una mujer que denuncia acoso sexual? ¿Cómo se le cree a una mujer que denuncia acoso sexual si lo ha vivido en lo privado? Sí, vean que esa es una de las complicaciones que tenemos y vamos a ir avanzando durante este curso en ciertos elementos procesales fundamentales en relación a la prueba y fortalecer mucho la prueba indiciaria que la prueba directa, porque como les dijimos, en casi todos los delitos sexuales no existe una tanto prueba directa, porque no hacen en público, entonces se da entre la víctima y el victimario. Uno de los elementos que luego vamos a ver con mayor detenimiento es que, por ejemplo, hay legislación y hay doctrina que ha generado el indubio pro víctima. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en la ley contra el acoso y hostigamiento sexual, establece el indubio pro víctima. ¿En qué consiste el indubio pro víctima? La palabra del agresor, la palabra de la víctima. ¿A quién se le cree? Si estamos ante el indubio pro operario, indubio pro reo, siempre se le va a creer a la persona acusada por las relaciones desiguales de poder que se establecen en lo laboral entre el patrono y el trabajador y entre el sistema penal y la persona acusada. Pero en este caso del acoso sexual, la relación de poder se invierte y la víctima es la que está en una situación de mayor desventaja. Entonces se considera que tienen el mismo valor, tanto la declaración de la víctima como la declaración del imputado, del procesado o del acosador, y que tenemos que recurrir a prueba indiciaria que se dé la concordancia con las declaraciones de la víctima y las declaraciones de la persona agresora. Siguiente pregunta. Gracias, Rodrigo. Ahorita te lo leo. La siguiente, tengo una duda, ¿es válido solicitar la credibilidad del relato de una víctima? Bueno, Soledad, específicamente este indubio pro víctima parte de la credibilidad de la víctima. Le da una categoría, inclusive en el ámbito de la legislación costarricense, superior a la categoría relacionada con el victimario. Entonces, la ley especifica que privará el indubio pro víctima en relación a la versión o a la credibilidad que tenga dentro del relato que narre en la situación dada. Muchísimas gracias, Rodrigo. La siguiente es, ¿cómo sucede la reinvención del patriarcado? ¿Existe una organización que teoriza todo esto o sucede desde la individualidad? No, el patriarcado es un sistema social que se va reinventando y que tiene muchísimos intereses dentro de una determinada sociedad. Entonces utiliza una serie de instituciones que son instituciones patriarcales que el avance por los derechos humanos de las mujeres da 3 pasos y hay 2 pasos de retroceso por un sistema patriarcal determinado. Te voy a poner un ejemplo de cómo sucede.
estas reivindicaciones del patriarcado. Aquí en mi país, en Costa Rica, pues tenemos CEDAW, tenemos Belén do Pará, parecido, digamos, a todos los avances tan importantes que ha tenido Guatemala en la configuración de un sistema jurídico que defiende los derechos humanos de las mujeres, un sistema estructural que implemente las leyes nacionales e internacionales relacionadas con la no violencia contra las mujeres. Entonces, nos vamos a encontrar que han habido avances importantes. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica se dieron avances importantes en relación, que hay países que todavía, y nosotros en relación, por ejemplo, a la disposición del cuerpo de la mujer, consideramos el aborto terapéutico como tal, pero no consideramos el aborto como una opción de anticoncepción. Pero también tenemos leyes que hablan, por ejemplo, de las esterilizaciones, de la decisión de la esterilización. Como también tenemos leyes relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas, de las mujeres, de la población LGBTIQ. Entonces, se avanza, digamos, en un avance específico. Te voy a poner algo que no causa mucha roncha, pero que te puede dar una noción más clara. Y resulta que nosotros en la Fundación damos talleres sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en una de esas talleres que dimos, nos levantó la mano un tipo y nos leyó el texto bíblico que acabamos de leer, donde se habla de que las personas con discapacidad no son iguales, que tienen que estar lejos de Dios, etc. Y entonces nos hizo la siguiente pregunta, que por qué a él lo obligaban a recibir un curso de estos, si él creía que las personas con discapacidad, al igual que lo creía la religión, eran personas inferiores y que realmente debían de morir. Bueno, en ese momento la respuesta fue, bueno, es que usted es un funcionario público y como funcionario público usted tiene que cumplir con el bien común y tiene que cumplir y dar un servicio de igualdad a todos los seres humanos, sin importar el sexo, la edad, la discapacidad, etc. Entonces, si usted no quiere atender en condiciones de igualdad a la población, pues lo mejor es que renuncie, porque usted no es idóneo a este puesto. Pues resulta que hace 3 días se consulta una institución que se llama objeción de conciencia. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la famosa objeción de conciencia. La objeción de conciencia es que yo como creencias religiosas, yo puedo no cumplir con una determinada obligación que tengo yo en mi trabajo. Entonces se han presentado situaciones de objeción de conciencia. Entonces, por ejemplo, se presentó una objeción de conciencia de un hombre de 40 años que quería la esterilización. Entonces los médicos objetaron conciencia y determinaron de que ellos no lo iban a operar para que darle la esterilización porque consideraban que era un hombre joven y que la operación era irreversible, que por lo tanto ellos objetaban de conciencia, por lo tanto no lo operaron y hubo todo un debate si lo debían de operar o no lo debían de operar. O veámoslo desde la simplicidad del caso que yo les conté. Si existiera una objeción de conciencia, pues simplemente el funcionario de esta institución pública de Costa Rica dice, yo no voy a ir a ese congreso o a ese seminario o a ese taller porque yo creo que esta gente es inferior y que deberían de morir. Y lo creo porque hay un texto bíblico que me lo dice. Resulta que ahora se aprobó la objeción de conciencia aquí en Costa Rica. Ustedes vean cómo damos 3 para adelante, 2 para atrás. Pero todo está estructurado en las relaciones desiguales de poder, porque son decisiones que se toman en las estructuras de poder del Estado. ¿En dónde? En la Asamblea Legislativa, en las estructuras de poder, etcétera. Se van tomando estas decisiones. Entonces se dan 3 pasos para adelante, 2 para atrás. 3 para adelante, 2 para atrás. Para
resquebrajar los avances que se tienen en derechos humanos y específicamente también en los derechos humanos de las mujeres. A ver, ¿cuáles otras preguntas tenemos? Gracias, Rodrigo. La siguiente es, ¿qué importancia tiene la intervención de las psicólogas por medio de informes para casos de acoso sexual? Es fundamental. Claro, tenemos que hacer peritajes con perspectiva de género o intervenciones psicológicas con perspectiva de género. Entonces tenemos que tener claro que el acoso sexual puede generar un estrés postraumático. Entonces puede ser que la víctima no narre los hechos conforme a la estructura lógica o cronológica que uno espera. Entonces la participación de las psicólogas es fundamental, pero siempre tienen que entender esa relación del sistema patriarcal, esas instituciones donde se deconstruye ideas o comportamientos que creemos ciertos al incorporar la perspectiva de género. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hay que ponerse los lentes de género. Cuando nos ponemos los lentes de género en cualquier función que estemos realizando y visibilicemos esas relaciones desiguales de poder, vamos a poder comprender mejor las circunstancias. Entonces, la función de la psicóloga es muy importante en ese sentido y en el tampoco generar victimizaciones secundarias, donde la víctima va, acude y no recibe la atención debida. Entonces, por lo tanto, las profesionales y los profesionales que atienden a víctimas de violencia basada en género tienen que conocer la perspectiva de género y tienen que conocer cómo se interpreta y se aplica. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que esta pregunta es en seguimiento a que le contestaste a Soledad. Dice, entonces el evaluar la credibilidad del relato de una víctima no debería solicitarse en ningún caso. Yo te diría que todo depende, es compleja la pregunta. Primero que todo porque tenemos un debido proceso, ¿ok? Entonces, en el debido proceso nosotros tenemos que tener claro que el relato de la víctima tiene igual o mayor valor que el relato del agresor. Que la víctima puede generar relatos influidos por el estrés postraumático, que generen situaciones que a veces cronológicamente no son lógicas, porque en el estrés postraumático, y Soledad lo sabe muy bien, puede ser que no se narre con la misma cronología o que puede haber lagunas en la narración existente. Entonces, por un lado, tenemos que tener un debido proceso que tutele los derechos de la víctima y del agresor. Y por otro lado, tenemos una serie de prueba indiciaria que nos va a permitir hacer una lectura de la denuncia de la víctima o de la narración de la víctima para poder determinar la veracidad de los mismos. Porque también tenemos que tener claro que hay situaciones, e inclusive en mucha legislación, se establece denuncias falsas. Pero la denuncia falsa no significa que se denuncie falsamente porque no hubo prueba suficiente. La denuncia falsa yo la tengo que probar, no sé si me explico. O sea, tengo que ir a los tribunales y decir, aquí evidentemente la víctima está mintiendo y es una denuncia falsa. El hecho que se desestime una denuncia no significa que sea una denuncia falsa. Entonces vean, Soledad, la complejidad, porque tenemos que cumplir con la debida diligencia en el debido proceso y la no revictimización de la víctima bajo un principio que es el indubio pro víctima. Seguimos. Gracias, Rodrigo. La siguiente es algunas sugerencias sobre cómo una víctima podría documentar o evidenciar el acoso al momento de una denuncia. Vea, ese tema lo van a María Fernanda. Porque en la experiencia que tiene María Fernanda en el ámbito de la obtención de pruebas, inclusive nosotros tenemos una aplicación que María Fernanda seguro se las va a presentar, de recomendaciones puntuales que se le da a las víctimas de acoso sexual para mantener la prueba en un proceso determinado. Pero eso lo vamos a ver con María Fernanda y cuáles son las valoraciones de prueba que se dan en esos procesos. Muchísimas gracias, Rodrigo. La última sería únicamente un comentario. Me parece que la identificación de esta forma de violencia se ha avanzado.
aún impera el miedo por parte de la víctima y el no saber qué hacer ante el hecho de que pues no se tiene un tipo de delito catalogado como acoso sexual. Recientemente, la semana pasada, recibimos un caso donde el denunciado es un operador de justicia que incluso aumenta más la relación de desigualdad de poder que la víctima experimenta. Saludos. Juana Esther, definitivamente nos falta muchísimo para tener un sistema adecuado de procesamiento de las denuncias de las víctimas. Lo primero que tener claro, y no terminamos, es todas relaciones desiguales de poder que se dan en una determinada sociedad. El análisis de la teoría de género en el caso específico de acoso sexual nos va a permitir comprender mejor por qué las víctimas a veces no denuncian. No denuncian porque el trabajo es fundamental, no denuncian porque no hay un sistema que las proteja, no denuncian porque el qué dirán. Vean que todo responde a situaciones generadas por un sistema patriarcal que genera miedo en la víctima en general. Pero es sistémico, ese miedo es generado por el mismo sistema patriarcal y por la respuesta que el Estado le da a la forma de violencia del acoso sexual. En algunos países el catálogo del acoso sexual como un delito lo tipifican como delito, en otros países no lo tipifican como delito. Por ejemplo, aquí en Costa Rica el acoso sexual solo se tipifica como delito si se cometen los delitos tradicionales relacionados con la sexualidad, ya sea por una violación, por un abuso sexual, etc. Pero no todos los actos de acoso son tipos penales. Entonces, se regula muchísimo desde el trabajo, desde la academia, donde no lleva consecuencias de tipo penal. Todo va a ser dependiendo de la regulación jurídica que se dé en los diferentes países de la región. ¿Tenemos algo más? Ya no, esta fue la última. Bueno, les voy a contar una cosa. Nos quedamos a la mitad. Ya van a ser las 4, ¿verdad que sí? Sí, no sé faltan si 9 tienen, minutos. sí, no sé si tienen alguna pregunta para luego retomarlo y yo ajustarme con María Fernanda cómo hacemos para continuar con la temática y la lógica de la temática que estamos realizando. Hay otra pregunta, Rodrigo. Dice, ¿nos puede recomendar o compartir bibliografía para poder documentar, dar conclusiones en un informe? Sí, pero tal vez si nos orienta mejor qué tipo de bibliografía desea, porque podemos también, junto con María Fernanda, que está por ahí, recomendarles algunas lecturas y algunos libros. Yo voy a aprovechar, María Lynn, podemos ver el video, porque el video dura 8 minutos, que es lo que nos queda. Con gusto. Y dejar ver el video y dejamos algunas reflexiones para la próxima sesión. De acuerdo, Rodrigo. Solo me dan permiso para compartir. Ahí está. Muchísimas gracias. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Las mujeres tenemos derecho a trabajar con dignidad. Bueno, el acoso sexual es una insinuación de parte de patronos, de parte de personas con un poder desigual, ¿verdad? Que este es un fenómeno histórico que siempre se ejerce el hombre o la clase patronal sobre la mujer. Ay, es que no te imaginas lo que me pasó hoy en la mañana. ¿Qué? ¿Se acuerda que don Roberto me dijo que fuera a la oficina de archivo? ¿Así? Yo fui a buscar los papeles que él me dijo, pero él se fue detrás y cerró la puerta de la oficina. Una persona que está ante una situación de acoso se siente presionada sexualmente de cualquier manera.
sea de manera directa o indirecta. Y ahí trató de besarme y me tocó y yo salí corriendo. Siente que si no cede ante la presión sexual o que si se resiste, va a tener una situación laboral que le perjudique, ya sea que va a ser privada de su trabajo o no va a ascender en su trabajo o le va a ser difícil hacer su trabajo. Vos no sabes lo que yo he sentido todo este tiempo, porque todo el tiempo es lo mismo, me está viendo, me está rozando. Pero ¿cómo? me dice ¿Cuánto tiempo cosas. lleva esto? Yo no sé cuánto tiempo, pero es hace mucho. Pero en general el elemento de poder está presente, de manera que las mujeres tienen miedo de denunciar o de hablar acerca del acoso. ¿Y cómo te has podido quedar callada? Porque yo no sé qué hacer. ¿Cómo no? No sé qué hacer. Ponerle una denuncia. Las mujeres tenemos derecho a tener apoyo jurídico. Cuando una mujer se anima a denunciar, se encuentra con la dificultad de que no tiene muchos elementos de prueba. En general estos actos se dan en la intimidad, se dan en la soledad, se dan en momentos en que no hay más personas alrededor o fuera de los horarios de trabajo, al final o a la llegada, de manera que no hay testigos de esa situación. Y si la mujer tiene alguna forma de vestir o alguna forma de conducirse distinta, entonces es acusada ella de provocar esa conducta en el hombre, ¿no? Es bueno que exista una información técnica para ellas, porque muchas mujeres realmente desconocen dónde acudir, que se informe a las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a estar en los espacios públicos sin ser violentadas. El sujeto agresor puede ser una persona que esté en relación de jerarquía superior con uno, es decir, un empleador o un patrón o lo que sea, pero también puede ser un compañero de trabajo que crea un ambiente hostil a cambio o esperando algún favor sexual, alguna expectativa sexual de esa persona. Es una práctica en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y realmente en estos países que obviamente son subdesarrollados es donde más se ejerce, porque a cambio de un espacio de trabajo o una nivelación salarial, ¿verdad? Siempre van las insinuaciones del acoso para la joven. Por otro lado, creo que también tiene un aspecto cultural muy importante, en tanto que en ocasiones la gracia que hace el hecho de que se esté molestando a una mujer en su aspecto más íntimo, en sus cuestiones físicas, hace que los demás se mofen de ella y esto hace un ambiente que genera una actitud contraria a lo que se persigue, ¿no? Pero esto es histórico porque está en posición desigual por esa cultura masculina, ¿verdad?, sexista, que siempre el hombre es el que mayor poder tiene en todo ángulo, ya sea económico y de decisión. Nosotras las mujeres tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Se tiene que presentar primero la prueba de la relación de trabajo, relación laboral, puesto que el acoso sexual se da solamente en relación de trabajo, que lo diferencia de otros tipos de acoso. Y también hay que probar que hay una coacción o una imposición sexual desde el compañero de trabajo o desde el jefe. No se puede exigir una prueba de testimonios porque no hay testigos, no se puede exigir una prueba documental o de inspección. Ninguna de las pruebas nos sirven excepto la de las declaraciones que hacen las partes. Entonces, en estos casos, la sensibilidad de quien va a determinar si existe o no el acoso es muy importante. Es necesario tomar en cuenta que si hay una denuncia, debe existir un acoso y partir de esa base para presumir que el acoso existió. Pero yo no tengo plata para pagarle a un abogado. Pero no necesitas plata, no necesitas ni siquiera un abogado. Es totalmente gratis.
Ay, ¿y a dónde tengo que ir? Mira, a una delegación de policía, a un instituto de la mujer, a una corte. Ellos te ayudan. Las mujeres tenemos derecho a construir nuestra felicidad. Yo quisiera recomendar dentro de las instituciones que cuando se detecten conductas relacionadas con acoso sexual, se atiendan de inmediato, se limiten. Esta sería la mejor forma de evitar la consumación de un delito que trae consecuencias graves, psicológicas, económicas y laborales en las mujeres, en el ámbito laboral. Las mujeres que sufren abuso tienen que denunciar el abuso, tienen que romper la barrera del temor que las ata al abuso y tienen que intentar por lo menos esperar una respuesta de los órganos judiciales, reclamar esa respuesta de los órganos estatales y no dejarse amilanar por la situación en que están, ni tener culpas ni vergüenzas, porque ellas son las víctimas. Ellas no provocan la situación y por lo tanto son los otros los que deben pagar las consecuencias. Que sepa que ahora últimamente estamos trabajando las políticas de género y que las mujeres van a ser realmente garantizadas en sus derechos y que no tengan miedo a denunciar, que crean en la justicia, porque eso es importante, que la justicia está para servirles, para atenderles y de hecho para hacer justicia y que no sigan con este flagelo de la humillación en patronos y trabajadores por esto del acoso sexual. El silencio, mi amor, el silencio protege a los agresores. No nos podemos quedar calladas, no en esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la denuncia? Claro que hay que poner la denuncia, yo te acompaño, ¿de acuerdo? Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Tengo derecho a ser madre de 4 niños y a tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho al apoyo jurídico. Las mujeres tenemos derecho a ser madres y tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho a construir nuestra felicidad. Gracias, María Jean. Nos vemos entonces en la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Rodrigo, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, feliz tarde. Hasta pronto. Chao. Feliz tarde. Nos vemos, feliz tarde. Chao.